Imagina un lugar donde el suelo se mueve, la madera cruje como si llorara, y el aire está cargado de sal, sudor y pólvora. Bajo un cielo plomizo, un navío surca el Caribe, sus velas rasgadas ondeando al viento. Las olas golpean el casco y en la penumbra de la cubierta, hombres de rostros curtidos se mueven entre sombras, con dagas al cinto y el eco de batallas pasadas en sus ojos. No es una escena de Hollywood, es la vida real de un barco pirata, un mundo brutal donde la libertad y la muerte navegaban juntas. Los piratas, esos villanos románticos, han sido inmortalizados en películas como Señores de los Mares. Pero, ¿cómo era realmente vivir dentro de sus barcos? ¿Eran palacios flotantes llenos de tesoros o prisiones de madera donde cada día era una lucha? Hoy vamos a entrar al corazón de un verdadero barco pirata, espacio por espacio, para descubrir cómo vivían, comían, dormían y luchaban estos forajidos. ¿Qué secretos guardaban las entrañas de estas fortalezas flotantes? Prepárate para un viaje al pasado, donde el glamour es solo un mito y la realidad te hará estremecer. Antes de empezar, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita. ¿Listo para bajar al infierno flotante de los piratas? ¡Vamos allá! El casco, el almacén y los secretos bajo cubierta. Bajemos al vientre del barco, donde la luz apenas se atreve a entrar. El casco y la bodega, las entrañas de cualquier navío pirata, eran un mundo de sombras, humedad y olores que podían revolver el estómago. Aquí, entre tablas rezumantes de agua salada, se almacenaba todo lo necesario para la supervivencia y para la guerra. Barriles de pólvora, sacos de grano, toneles de ron y provisiones robadas se apilaban en un caos apenas organizado. Pero no era un lugar de orden. Los ratones correteaban entre el trigo podrido, el moho trepaba por las paredes y el hedor de la comida estropeada se mezclaba con el de los cuerpos sin lavar. Como describe A General History of the Pirates de Charles Johnson, los barcos piratas a menudo navegaban al límite, con provisiones que apenas duraban semanas antes de volverse un festín para los gusanos. En la bodega también se escondían los verdaderos tesoros. No pienses en cofres rebosantes de oro como en las películas. Los piratas eran más astutos. Usaban compartimentos secretos, dobles fondos en los barriles o tablas falsas en el casco para ocultar monedas, joyas o mapas. Algunos capitanes, como Bartholomew Roberts, eran tan paranoicos que solo ellos y un puñado de hombres de confianza conocían estos escondites. Pero la bodega no era solo para tesoros, también albergaba a los prisioneros. Encadenados en rincones oscuros, rodeados de toneles y con el constante balanceo del mar, muchos preferían la muerte antes que semanas en esas condiciones. Una curiosidad escalofriante. En el barco de Edward Teach, el temido Barba Negra, se encontraron celdas improvisadas con grilletes oxidados. Prueba de que no todos los que entraban allí salían con vida. La vida bajo cubierta era un desafío hasta para los más duros. El aire viciado, la falta de luz y el constante riesgo de que una tormenta inundara el casco hacían de este lugar una pesadilla. ¿Sobrevivirías tú allí abajo durante semanas con el olor a podredumbre y el sonido de las cadenas? Déjanos tu respuesta en los comentarios. La cubierta principal y la vida cotidiana del pirata. Subimos ahora a la cubierta principal, el corazón palpitante del barco pirata, donde la vida y la muerte se entrelazaban bajo el sol abrasador o la lluvia torrencial.
Aquí, en este espacio abierto pero claustrofóbico, la tripulación pasaba la mayor parte de su día. El suelo, gastado por las botas y salpicado de sal, resonaba con el crujir de las cuerdas, los gritos de órdenes y, en ocasiones, el estruendo lejano de cañones enemigos. Era un lugar de trabajo incesante. Los piratas remendaban velas rasgadas, limpiaban la cubierta con arena y piedra y practicaban con sus alfanjes y pistolas, siempre listos para el próximo abordaje. Como relata Alexander Exquemelin en The Buccaneers of America, la disciplina en un barco pirata no era militar, pero la supervivencia dependía de que cada hombre cumpliera su tarea. En la cubierta también brillaban los roles menos glamorosos, pero vitales. El cocinero, a menudo un marinero mutilado que ya no podía trepar a los mástiles, preparaba guisos rancios en una cocina improvisada, luchando contra el vaivén del barco. El carpintero, un héroe anónimo, reparaba agujeros de cañonazos bajo presión, mientras el cirujano, si es que había uno, cortaba miembros con un serrucho sin anestesia. La convivencia era tensa. Decenas de hombres hacinados, sin privacidad, compartiendo hamacas y raciones escasas. Las supersticiones reinaban. Tirar un cuchillo al suelo podía invocar tormentas, y silbar en cubierta era un desafío al viento. ¿Te imaginas vivir así, sin un momento de paz, con el mar como único horizonte? El combés era el centro social, donde se cantaban canciones roncas, se jugaban dados con apuestas de ron y se contaban historias de tesoros malditos. Pero también era el campo de batalla, donde la sangre corría tan libre como el agua salada. Todo esto bajo un cielo que podía ser amigo o verdugo. ¿Y tú? ¿Aguantarías un día en esta cubierta, entre sudor, sangre y supersticiones? Cuéntanos en los comentarios. Pero no todo era caos. En la cubierta superior, un hombre observaba el horizonte con el destino del barco en sus manos. El puente de mando nos espera. El puente de mando y la autoridad del capitán. Subimos al puente de mando, el lugar más alto y sagrado del barco pirata, donde el aire parecía más ligero, pero la tensión era asfixiante. Aquí, junto al timón desgastado y una brújula que giraba con cada ola, el capitán reinaba como un dios en su reino de madera. Este era el centro de poder, un espacio pequeño, expuesto al viento y a las miradas de la tripulación, donde se tomaban decisiones que podían significar riquezas o la muerte. Según A General History of the Pirates de Charles Johnson, el puente era donde el capitán, como Henry Morgan o Bartholomew Roberts, trazaba rutas en mapas gastados, planeaba asaltos o dictaba castigos con una sola palabra. El respeto al capitán no venía de un título, sino de su carisma o su brutalidad. Algunos, como Edward Teach, Barba Negra, usaban el miedo, con pistolas colgando del pecho y mechas encendidas en su sombrero. Otros, como Samuel Bellamy, ganaban lealtad con discursos de libertad. Pero el puente no era solo del capitán. El timonel, siempre alerta, luchaba contra corrientes traicioneras, mientras el contramaestre vigilaba que nadie desafiara el orden. Los símbolos aquí eran poderosos. La bandera negra, izada con orgullo o escondida para engañar a un barco mercante. El catalejo, que escudriñaba el horizonte, y las armas personales del capitán, siempre al alcance, listas para sofocar un motín. Sin embargo, el puente también era un lugar de soledad. El capitán, aunque rodeado, estaba aislado por su autoridad. Una decisión errada, una ruta mal trazada, un ataque fallido, podía desatar el caos.
¿Cómo se mantenía el orden en un lugar donde todos eran criminales? ¿Podrías soportar el peso de mandar a hombres desesperados, sabiendo que un error te costaría la vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pero, incluso en el puente, había secretos que el capitán no compartía. Bajo las tablas, en los rincones más oscuros, el barco guardaba misterios que ni el más valiente se atrevía a explorar. El misterio de los espacios prohibidos. Adentrémonos ahora en los rincones más oscuros del barco pirata, esos lugares que incluso los marineros más curtidos evitaban mencionar. Bajo las cubiertas, entre los crujidos de la madera y el eco de las olas, existían espacios que parecían susurrar historias de traición, codicia y maldiciones. Las celdas improvisadas, apenas un hueco entre barriles y cadenas oxidadas, eran el destino de los traidores o los prisioneros de valor. Según The Buccaneers of America de Alexander Exquemelin, en algunos barcos, como el de Francis Lolonés, los motines terminaban con hombres encadenados en estas jaulas improvisadas, donde el hambre y la oscuridad eran sus únicos compañeros. Algunos nunca volvían a ver la luz, pero no solo había celdas. Los piratas, maestros del engaño, construían escondrijos ingeniosos, falsos paneles en las paredes, dobles fondos en los cofres o compartimentos ocultos bajo el suelo, donde guardaban oro, pólvora extra o documentos comprometedores. Solo los veteranos, leales al capitán, conocían estas entradas secretas, y traicionar ese conocimiento podía costar la vida. Una curiosidad inquietante: en el barco de William Kidd se encontraron pasadizos tan estrechos que solo un hombre podía arrastrarse por ellos, diseñados para ocultar tesoros o escapar en caso de motín. Y luego estaban las leyendas. Los marineros, supersticiosos hasta la médula, hablaban de lugares prohibidos dentro del barco, camarotes abandonados donde se oían susurros, o bodegas donde las sombras parecían moverse solas. Algunos juraban que barcos como el Queen Anne's Revenge de Barba Negra estaban malditos, con tripulantes que afirmaban haber visto figuras fantasmales en la niebla. ¿Eran cuentos para asustar a los novatos o verdades que el mar nunca reveló? Algunos dicen que ciertos barcos nunca entregaron todos sus secretos, ni siquiera a su propia tripulación. ¿Crees en estas historias o te atreverías a explorar esos rincones oscuros? Cuéntanos en los comentarios. Hemos recorrido las entrañas de un barco pirata, desde la bodega infestada de ratas hasta el puente de mando donde se decidían destinos. Hemos sentido el crujir de la madera, el olor a pólvora y el peso de las cadenas en los rincones prohibidos. Cada espacio nos cuenta una historia. La bodega, un almacén de tesoros y sufrimiento. La cubierta principal, un caos de vida y muerte. El puente, un trono frágil sobre un mar traicionero. Y los escondrijos, guardianes de secretos que muchos se llevaron a la tumba. Un barco pirata no era solo madera y velas, era una máquina de guerra, una prisión flotante y a veces una tumba. ¿Qué nos dicen estos barcos sobre los piratas? Eran hombres que desafiaban al mundo, pero vivían al borde del abismo, atrapados entre la libertad y la barbarie. Sus navíos eran un reflejo de ellos mismos, caóticos, ingeniosos, brutales, pero también frágiles ante la furia del mar. ¿Y nosotros qué aprendemos de ellos? Que la libertad tiene un precio y que incluso en el caos, la humanidad encuentra formas de sobrevivir, de soñar, de temer. ¿Aún sueñas con ser pirata, sabiendo lo que sabes ahora?
¿O prefieres la seguridad de la tierra firme? Si este viaje al corazón de un barco pirata te ha estremecido, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo. Comparte en los comentarios qué parte del barco te impresionó más o qué harías si estuvieras a bordo. Y si quieres seguir explorando los secretos del mar, te esperamos en nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, corsarios!